En este nuevo módulo vamos a analizar el aspecto probablemente más trascendente de la reforma de la parte general del Código Penal, y es la suspensión y sustitución de la ejecución de la pena. Ha habido una auténtica revolución en esta materia y básicamente se podría resumir con muchas más amplias facultades para el juez, tanto para otorgar la suspensión como a la hora de revocarla. Ya lo iré explicando despacio, pero esto es lo más importante. También se le da muchísima trascendencia a la responsabilidad civil. Se protege muchísimo más que antes a las víctimas, de tal forma que se puede revocar en muchísimos casos la suspensión cuando decida el juez a la vista de que no se satisface la responsabilidad civil. Hasta ahora bastaba con que alguien se fuera declarado insolvente para que no se exigiera en absoluto el cumplimiento de la responsabilidad civil. Ahora eso no sirve. Entonces es un aspecto que nos parece francamente significativo. ¿En qué se basa, en qué se tiene que basar ahora el juez a la hora de conceder o no la suspensión? Bueno, pues lo fundamental que va a tener que analizar el juez es la peligrosidad de la persona. Es decir, va a tener que hacer un juicio hipotético sobre si, a la vista de esa peligrosidad que tiene, el ingreso en prisión es la única forma de conseguir que no cometa un delito. En fechas recientes hemos tenido la oportunidad de comprobar en la prensa un caso muy famoso, el del futbolista del Real Madrid, Karim Benzema, que llevaba varias veces cometiendo delitos contra la seguridad del tráfico por conducir sin carné. Bueno, pues, y lo decían, y es algo que se va a plantear, si esta persona continúa conduciendo, la única forma que va a tener el juez de evitar que siga cometiendo el delito contra la seguridad del tráfico va a ser su ingreso en prisión. Es decir, no va a venir dado tanto por la gravedad, que también, lógicamente, sino por el juicio sobre la peligrosidad. Claro, como ese juicio de la peligrosidad parece que puede ser bastante subjetivo. Sin embargo, el Código Penal introduce una serie de aspectos que tienen que ser valorados por el juez. Así, en primer lugar, las circunstancias del delito. Es evidente que no es lo mismo una persona que comete un delito, por ejemplo, a las 4 de la mañana, influenciada por el alcohol y que no tiene ninguna trayectoria de peligrosidad, que una persona que de una forma plenamente consciente decide, de una forma incluso premeditada, aunque no sea agravante, el cometer un delito contra otra persona. Eso sería lo que podríamos responder a las circunstancias del delito. Luego, las circunstancias personales del penado. Ahí influye, lógicamente, cómo es esta persona, en qué ambiente se ha criado y en qué forma o qué mecanismos tiene para evitar la comisión de delitos. Aquí también se podrían incluir la existencia de antecedentes penales o incluso la existencia de otros procedimientos, que es un criterio que actualmente el Código Penal permite utilizar para valorar si se concede o no la suspensión. Hay otro de los aspectos que tienen que ser valorados, como es la conducta posterior al hecho. Estamos en lo mismo. La actitud de quien comete ese delito de una forma, si se quiere, absolutamente aislada, fuera de lo que es su trayectoria vital, profesional o personal, bueno, pues si esta persona, su conducta posterior es, por ejemplo, reconocer el hecho, tratar de repararlo, que eso también será otro de los criterios, no es lo mismo que si niega absolutamente todos los hechos o además adopta una actitud dentro del proceso de humillación a la víctima, siempre, por supuesto, salvaguardando el derecho de defensa. Pero el juez puede tener en cuenta, para valorar esa peligrosidad, esa actitud posterior que tenga. Como decía también, y muy importante, se dice que en particular ha de ser valorado el esfuerzo por reparar el daño causado. Ojo, que ese esfuerzo por reparar el daño causado no hay que confundirlo con la indemnización de daños y perjuicios. Es cierto que la indemnización de daños y perjuicios es una forma importante, probablemente la más, de reparar el daño. Pero hay otras formas de reparar el daño, como puede ser pedir perdón a la víctima, como puede ser reconocer los hechos o, por ejemplo, el enviar una carta a los medios de comunicación reconociendo unos determinados hechos en función, por supuesto, de la trascendencia que tengan y solicitando o arrepintiéndose del mismo. También hay que tener en cuenta que de forma muy significativa los efectos que cabe esperar de la suspensión. Es decir,
¿Qué es lo que puede el juez o tribunal esperar cuando se le suspenda? Lo lógico es que lo que haya de esperar es que no cometa un delito nuevamente para que esta persona pueda actuar, lógicamente pueda vivir en sociedad sin necesidad de cometer ningún hecho delictivo. Pues eso es el núcleo sobre el cual se debe asentar la suspensión. Vamos a los requisitos y en primer lugar vamos a analizar la suspensión ordinaria, la clásica, la más frecuente. Bueno, esta tiene 3 requisitos, al igual que hasta ahora. El primero es que se trate del primer delito, pero no se tienen en cuenta, como ocurría hasta ahora, ni los delitos imprudentes. Antes no se tenían en cuenta las faltas, ahora no se tienen en cuenta los delitos leves, pero, y aquí está el quid de la cuestión, tampoco se tienen en cuenta delitos anteriores que pongan de manifiesto que no hay peligrosidad. Eso es muy importante. Es decir, todos sabíamos hasta ahora que si una persona había cometido un delito antes, no se le podía dar la suspensión, porque era un requisito. Y si alguien tenía un tráfico de drogas o una condena por un delito contra la seguridad vial y posteriormente tenía un delito de lesiones de una pelea, no se le daba la suspensión y tenía que ingresar en prisión. Se producían situaciones realmente injustas. Yo recuerdo una de hace muchos años, tantos como que era la insumisión, el delito que era contra el deber de la prestación del servicio militar obligatorio. Bueno, pues era una persona que había sido condenada por insumisa y poco después fue condenada por una alcoholemia. Entonces, por 2 delitos de una escasísima peligrosidad, como era una insumisión y una alcoholemia, un joven tuvo que ingresar en prisión. Y era una aplicación dura, pero una aplicación correcta de la ley. ¿Qué hace el legislador? Decir, no, podemos perfectamente no aplicar esta consecuencia que sería la no suspensión de la pena. El segundo requisito es que esto sí se mantiene exactamente igual, que la pena impuesta o la suma de las penas impuestas no superen los 2 años. Este requisito se mantiene exactamente igual, como digo. No se computa tampoco el impago derivado de la pena de multa. Es decir, si una persona ha sido condenada a 2 años de prisión y a una multa de 6 meses no paga la multa y por la vía de la responsabilidad personal subsidiaria esos 6 meses de multa se convierten en 3 meses de prisión, bueno, pues esos 3 meses de prisión no computan y por tanto se podría suspender la pena de 2 años de prisión. Y la tercera condición, el tercer requisito de la suspensión es que se haya satisfecho la responsabilidad civil. Hasta ahora se decía lo mismo, pero ahora ¿dónde viene la novedad? ¿En qué ha cambiado? Bueno, pues que antes se decía que haya satisfecho la responsabilidad civil salvo imposibilidad total o parcial, es decir, insolvencia de la persona, en cuyo caso se podía otorgar la suspensión, y ahora dice que se tendrá por cumplido el requisito de la responsabilidad civil si el condenado asume un compromiso de pago. Eso es muy importante. Tiene que asumir un compromiso de pago. Y es cierto que además el juez tiene que considerar que ese compromiso de pago es razonable. Es decir, si a mí mañana me condenan a pagar 1 millón de euros y digo que lo voy a pagar en un mes, pues obviamente eso el juez, conociendo mi situación económica, dirá que es absolutamente irrazonable. Ahora, si uno hace un planteamiento de decir, pues yo pago 1.000 euros al mes durante el tiempo que haga falta, bueno, pues lo puede considerar razonable. Pero la gran novedad es la existencia de ese compromiso de pago, que es el que va a servir para tener por cumplido el requisito de la satisfacción de la responsabilidad civil, que es el tercero de la suspensión ordinaria. Bien, como decía, esto es lo que hay de suspensión ordinaria, pero hay otras vías de suspensión. Existen otras formas, otras suspensiones extraordinarias que son las que vamos a ver. La primera, y también es una de las más importantes novedades dentro de lo que supone la suspensión, es que se permite suspender la pena por el esfuerzo reparatorio. Suspender la pena por el esfuerzo reparatorio. ¿Qué es eso? Bueno, yo creo que todos nos acordaremos, dentro de lo que era la sustitución del artículo 88, que como luego diré se ha derogado, había una sustitución ordinaria por multa o trabajo en beneficio de la comunidad, una sustitución ordinaria de penas hasta 1 año. Pero la ley permitía sustituir penas hasta 2 años en función del esfuerzo reparatorio, siempre que no se fuera un reo habitual. Bueno, pues
esa sustitución se ha transformado en suspensión por el esfuerzo reparatorio, de tal forma, atención, que se pueden llegar a suspender, por ejemplo, 10 años de prisión. ¿Cómo puede ser posible si antes hemos visto que únicamente se podían suspender penas hasta 2 años de prisión? Bueno, pues en esta suspensión extraordinaria por el esfuerzo reparatorio dice el Código Penal que se pueden suspender penas, es decir, más de una, siempre que individualmente no superen los 2 años de prisión. Estoy pensando en un caso, por ejemplo, de delitos contra la hacienda pública en los cuales una persona tiene 4 condenas de 2 años. Bueno, pues estas 4 condenas de 2 años, en virtud de ese esfuerzo reparatorio, podrán ser suspendidas a la vez, cosa que hasta ahora era implanteable que una pena de más de 2 años, si no era por la drogadicción, pudiera ser suspendida. Por eso es muy importante. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que se pueda aplicar esta suspensión extraordinaria de la pena? Bueno, pues lo primero que tiene que ocurrir es que se haya reparado el delito. Dice concretamente el Código Penal que se tiene que valorar, dice las circunstancias personales del reo, la naturaleza del hecho, su conducta y en particular el esfuerzo para reparar, así lo aconsejen. Pero puede exigir al juez condiciones para esta suspensión. Y en concreto puede pedir la reparación del daño efectiva, es decir, no el compromiso de pago que habíamos visto, no es decir, ya pagaré cuando pueda o como pueda, no. Reparación efectiva, puede decir, de acuerdo, le suspendo esos 8 años de prisión, pero siempre y cuando usted haya reparado efectivamente. La indemnización sería la otra alternativa, es decir, o reparación efectiva, indemnización conforme a sus posibilidades físicas o económicas, o el cumplimiento de un acuerdo de mediación. Esto, como veremos, es una de las condiciones que puede imponer el juez en el artículo 84. Bueno, pues se puede condicionar, el juez puede condicionar esa suspensión al cumplimiento, como digo, de la responsabilidad civil por esa triple vía: acuerdo de mediación, pago de la responsabilidad civil de acuerdo con sus posibilidades o la reparación efectiva del daño. Pero además puede imponer, como una condición accesoria, puede imponer el pago de una multa hasta 4/5 partes de la pena que se imponga, y también puede poner una de las dos, o la multa o trabajo en beneficio de la comunidad en la misma proporción. De esta forma nos encontramos con que en algunos supuestos, y siempre atendiendo por supuesto a la peligrosidad, que el juez va a poder suspender penas de muy alta duración. Hay otras 2 suspensiones extraordinarias con menor relevancia que la que hemos visto, que voy a explicar muy brevemente. La primera es la suspensión extraordinaria para los enfermos muy graves con padecimientos incurables. Lo he dicho antes, también para acceder al tercer grado es uno de los requisitos. Una persona con una enfermedad muy grave con padecimiento incurable puede ver suspendida la ejecución de la pena, puede acceder al tercer grado y podrá obtener la libertad condicional. La última de las suspensiones extraordinarias es la suspensión para personas que tienen un problema o han cometido el delito a causa de su adicción a las sustancias enumeradas en el número 2 del artículo 20. Esto es, fundamentalmente, drogas y alcohol. No se reforma prácticamente nada respecto a lo que existía, aunque sí alguna cosa que voy a exponer, por lo que nos encontramos también que son penas hasta 5 años de prisión las que se pueden suspender en casos de drogadictos o alcohólicos, penas hasta 5 años, y por un plazo entre 3 y 5 años. ¿Dónde residencia las 2 novedades? Una que la van a agradecer muchísimo los médicos forenses, y es que no es obligatorio el informe del médico forense. Hasta ahora el médico forense tenía que emitir siempre y en todos los casos un informe sobre el tratamiento que proponía el penado. Bueno, pues a partir de ahora de la reforma no es obligatorio ese informe, no obstante lo cual los jueces o tribunales pueden solicitar los informes médicos que consideren pertinentes, bien sea al médico forense o bien puede ser a un médico perteneciente al Sistema Nacional de Salud.
Otro de los aspectos con relevancia también está en las recaídas. Las recaídas hasta ahora venían siendo consideradas en una gran parte de los casos como un abandono del tratamiento y por ello una causa de revocación de la suspensión. Podía darse el supuesto, en ocasiones injusto, de una persona que llevara 3 años en tratamiento y que en la parte final de ese tratamiento tuviera una recaída y que el tribunal por tal motivo le revocara la suspensión. Ahora, expresamente, dice el Código Penal que la recaída no se considerará abandono de tratamiento, habla de las recaídas, incluso en plural, salvo, introduce lógicamente la cláusula, que evidencien una voluntad de abandono. Serán probablemente las personas que están dirigiendo el tratamiento de los condenados quienes pongan de manifiesto al juez o tribunal si realmente esas recaídas están poniendo de manifiesto una voluntad de abandonar el tratamiento, es decir, no vuelve a aparecer ya por el centro, no aparece en las reuniones, no aparece en las analíticas. Entonces, si se evidencia esa voluntad de abandono, entonces sí se considerará incumplida la condición del tratamiento. Y esto es la primera parte de lo que sería el régimen de suspensión, el que hemos visto fundamentalmente cuáles son las clases de suspensión.